Este programa es presentado por Banamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey. Las ventajas de ser una fibra es poder transicionar del mercado privado al mercado público, poder convertirse en un jugador del mercado de valores con acceso a capital que de otra manera no se hubiera tenido, además de lograr el desarrollo de nuevos proyectos para poderlos enriquecer a través de este vehículo, ya que se tendrá acceso a capitales de inversionistas institucionales, pero en general del gran público inversionista, que es la parte más relevante. Buenas tardes, estamos en Escaparate, las mejores empresas mexicanas. Mi nombre es Ludivina Herrera del Tecnológico de Monterrey y tenemos hoy el honor de contar con la opinión experta de Óscar Ortiz. Él es socio de Deloitte y es el líder de la industria financiera y de todos los servicios que se ofrecen desde la firma. Tenemos hoy el tema de la reforma financiera y me gustaría un poco, Óscar, que nos platicara de alguna manera un contexto histórico de dónde surge todo este tema. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Mira, hay algo importante en todo este contexto de la reforma financiera. Si vemos qué está viviendo México, y ya empezamos a ver en noticias, las noticias de Mexican Moment, el momento de México, tiene un soporte claro porque se está hablando de que México puede dar el siguiente paso. Si vemos los indicadores macroeconómicos, inflación, Producto Interno Bruto, tipo de cambio, o sea, reservas que tiene Banco de México son históricas. O sea, estamos en una posición bastante sólida, aun cuando se habla que los grandes capitales se pueden retirar, pero realmente la situación que estamos viviendo creo que es única. Pero por otro lado, estamos viendo economías en Europa, economías de otros países que están emproblemadas o estancadas. Y eso puede propiciar que los grandes inversionistas volteen a ver a mercados emergentes y volteen a ver a México, aquellos países que les van a dar mejores condiciones. Pero por otro lado también, lo que tenemos dentro de toda esta solidez es la banca mexicana. Hoy la banca mexicana, sus índices de capitalización están bastante sólidos. Por ponerte un ejemplo, las normas financieras indican que el índice de capitalización de la banca debe estar más o menos entre el 8.5% y las normas internacionales entre el 10.5%. La banca mexicana en promedio trae el 16.5%. El doble de lo que se debe. Claro, entonces esto te habla de una banca claramente capitalizada, una banca que ya vivió experiencia, que ya vivió temas 1994, 2008 con difíciles. La tarjeta de crédito, que ya viene con cierto expertise, claro, en situaciones problemáticas, y eso nos pone en un marco y en un contexto bastante interesante. Yo le llamo un círculo virtuoso, porque por un lado, país con indicadores interesantes, positivos, estables, banca sólida, y por otro lado el cambio de gobierno también está dando una serie de iniciativas de reformas. Estamos viendo, se está hablando de la energética, de las telecomunicaciones, de la reforma educativa, de la reforma de seguridad social, ¿no? Estamos viendo una serie de iniciativas que hacen que este proceso pues se vuelva más interesante. Hoy vimos que algunas calificadoras, en especial una calificadora como país, nos dio un rango más alto del que veníamos teniendo en años anteriores. ¿En qué se traduce esto? Que hay confianza, que el gobierno está transmitiendo a través de estas reformas esa confianza y que podemos dar el siguiente paso. ¿En qué beneficia a las empresas medianas y de qué forma pueden contribuir a su desarrollo los puntos que incluye la reforma financiera? Yo creo que el principal reto tiene que ver mucho en cómo utilizan estos servicios financieros. O sea, ya platicamos que toda esta reforma está hecha para que haya mayor competencia, que se puede traducir al haber mayor competencia, mayor oferta de servicios, mejores tasas de interés, ¿no?
mayor crédito que se pueda otorgar a los grandes motores como las pequeñas y medianas empresas, pero también ellas tienen que hacer su tarea. Es decir, tienen que mostrar una solidez, tienen que mostrar un mayor gobierno corporativo, una mayor estructura para poder dar esa confianza a las instituciones financieras. O sea, algo de la reforma que también trata de fomentar todo esto es agilizar las garantías, agilizar los procesos cuando hay una situación de alguna manera preocupante, cómo se pueden ejercer las garantías para darle confianza a la institución. Entonces, yo como lo veo es un reto para las instituciones sin lugar a dudas, porque van a tener que enfrentarse a un proceso de mayor transparencia. Te comentaba algo del buró de crédito de la Conducef, donde va a poner a las instituciones financieras partiendo de las mejores prácticas, partiendo de las sanciones que tienen, partiendo de los conflictos que tienen las instituciones financieras. Entonces eso las puede poner en un ojo más claro hacia los inversionistas o hacia los tomadores de crédito, pero por otro lado, también si quieren soltar mayores recursos para poder dar estos créditos, pues requieren que también haya reciprocidad desde el punto de vista de que haya instituciones o empresas con una mayor solidez y se pueda claramente dar esta relación de que crédito, te presto dinero, pero también enséñame que tienes una estructura adecuada. Digo, es pequeña y mediana empresa, pero también debe tener indicadores claros o niveles de gobierno corporativo importantes. Un reto que creo que la reforma financiera no abarca en todo un contexto, pero forma parte de esto, es la educación financiera. O sea, ¿cómo le pides a alguien que maximice el uso de los servicios financieros, que compre diferente tipo de productos que le puedan garantizar mejores rendimientos, flujos de fondeo más atractivos, si no tiene una adecuada educación financiera? Esa es una asignación que creo relevante, que debiera de estar a cargo del gobierno federal junto con las instituciones financieras para poder propiciar, ¿no?, que esta cultura financiera, tanto de las empresas como de personas físicas, puedan potencializar o maximizar los servicios que se están ofreciendo. Deja darte un dato interesante: 62 de cada 100 mexicanos no tienen educación financiera. 80% de las familias que ahorran prefieren ahorrarlo fuera del sistema financiero. Y el 31% de personas físicas, también de individuos, gastan más de los ingresos que perciben. Entonces, todo esto te habla de que hay ahí una asignatura pendiente bien importante para poder optimizar y maximizar los servicios que se van a ofrecer. O sea, yo creo que desde ahí debiéramos de empezar, y ese es un gran reto que veo que también debiéramos de estar avanzando al margen de toda esta gama o de todas estas líneas que estamos viendo de prestar más, de tener mejores tasas, de tener una competencia más sana, de poder crecer, de tener varios jugadores dentro del mercado financiero y no nada más ubiquemos a ciertos jugadores tradicionalmente. Por ejemplo, algo interesante también del crédito: el crédito está concentrado, el 74% del crédito que se da en México está concentrado en 4 bancos. O sea, y hay una gama importante de otras instituciones financieras. Te platicaba de las SOFOMES, de las sociedades financieras de objeto múltiple. Y ahí también hay temas en la propia reforma que vienen a fortalecer a que las sociedades financieras también tengan una estructura más completa, una estructura más robusta. Hay sociedades financieras que no están reguladas, y entonces lo que se pide también con esta reforma es que informen al buró de crédito sus transacciones, de que informen a alguna autoridad estas transacciones, porque imagínate, si en el mercado mexicano tenemos cerca de 3,000 SOFOMES que ellas no están informando ciertas transacciones a la autoridad, pero no están informando no porque estén violando, simplemente porque no existe esa obligatoriedad. Hoy, al establecerles este tipo de condiciones, pues van a hacer que se conviertan en un protagonista también en todo este círculo de otorgar crédito, ¿no? Bueno, y en este contexto tan interesante que estamos viviendo en el país, en la cuestión de solidez, entorno macroeconómico, ¿qué nos podrías decir a manera de cierre, de recapitulación respecto a la cuestión de lo que trae la reforma financiera para las empresas medianas de México? No, yo creo que claramente es tener un motor, agilizar ese motor de la economía que pueden ser las pequeñas y medianas empresas, proveerlas de los flujos para capital de trabajo,
como te decía, el 90% de la fuerza de trabajo está empleada en este tipo de empresas. Entonces, si hacemos que esto se convierta en este círculo virtuoso, de que puedan tener capital de trabajo accesible y no como ahorita a tasas muy altas, pues puede generar que tengamos mayores empresas, mayor movimiento de la economía, mayores ventas de productos, mayor producción y empecemos a dar este giro. Creo que claramente el reto, y ya lo comentábamos, es que estas empresas pues, muestren esa solidez aún con su tamaño que tienen, su gobierno corporativo y su estructura, pero también los bancos. Finalmente, creo que el reto, si bien ya hay estas líneas en esta iniciativa de reforma, habría que ver cómo gradualmente van a ir adaptando estas instancias. Es decir, se van a ir evaluando, la propia ley establece, estas leyes establecen que se va a ir midiendo que los bancos vayan realmente prestando, o sea, que no se queden con tanta liquidez, que realmente haya esa oferta de los flujos y se genere la demanda de esos flujos, ¿no? Entonces, el reto va a ser justo en el tiempo, cómo van ajustando estas situaciones. Los bancos, por otro lado, también necesitan mayores garantías, mayor flexibilidad en ejercer las garantías y esos procesos, digamos, legales que llevan a cabo, garantizar que puedan ser más ágiles si es que entran en un tema de problema, porque como todo, o sea, está bien, hay que prestar, pero también hay que entender que las instituciones tienen que cubrirse, ¿no? Por supuesto. Entonces, el plazo, creo que vamos a ver de esta iniciativa, el plazo en lo que se hagan todos estos ajustes, me da la impresión que tiene que ser a mediano plazo. A corto plazo sí se va a propiciar todo esto, van a tener mejor información los usuarios del tipo de institución, del tipo de producto, y por eso creo que algo clave, y me parece que debiera de ser, desde mi punto de vista, la conclusión ante este círculo virtuoso que estamos viendo, es que realmente haya mayor educación financiera. Claro. Creo que eso va a ser un tema relevante para no vivir lo que vivimos desafortunadamente en otros años, aprender esas lecciones, y creo que ya la aprendió la banca desde el punto de vista de la banca, por eso hablábamos de los índices de capitalización. Ahora nos toca a los usuarios, a las empresas, entender el adecuado, ágil, eficiente manejo de esos flujos y tener la responsabilidad para poder hacer frente y honrar estos compromisos. Pues muchísimas gracias, muy interesante todo este tema, y bueno, estamos aquí en Escaparate, las mejores empresas mexicanas. Soy Ludivina Herrera y nos vemos hasta la siguiente edición. En este nuevo episodio de Link Empresarial, te traemos una interesante conferencia de las aclamadas pláticas TED Talks. Didier Sornet, experto en evaluación de crisis económicas, toca el tema de cómo podemos predecir la próxima crisis financiera para evitar los problemas surgidos en el año 2008. Once upon a time, we lived in an economy of financial growth and prosperity. This was called the Great Moderation, the misguided belief by most economists, policymakers, and central banks that we have transformed into a new world of never-ending growth and prosperity. This was seen by robust and steady GDP growth, by low and controlled inflation, by low unemployment, and controlled and low financial volatility. But the great recession in 2007-2008, the great crash, broke this illusion. A few $100 billion of losses in the financial sector cascaded into $5 trillion of losses in world GDP and almost $30 trillion losses in global stock market. So the understanding of this great recession was that this was completely surprising. This came out of the blue. This was like the wrath of the God. There was no responsibility. So as a reflection of this, we started the Financial Crisis Observatory. We had the goal to diagnose in real time financial bubbles and identify in advance their critical time. What is the underpinning scientifically of this financial observatory? We developed the theory called Dragon Kings.
Dragon Kings represent extreme events, which are of a class of their own. They are special. They are outliers. They are generated by specific mechanisms that may make them predictable, perhaps controllable. Consider a financial price time series, a given stock, your preferred stock, or a global index. You have these up and downs. A very good measure of the risk of this financial market is the peaks to valleys that represent a worst-case scenario when you bought at the top and sold at the bottom. You can look at the statistic, the frequency of the occurrence of peak to valleys of different sizes, which is represented in this graph. Now, interestingly, 99% of the peak to valleys of different amplitudes can be represented by a universal power law represented by this red line here. More interestingly, there are outliers, there are exceptions, which are above this red line, occur 100 times more frequently, at least, than the extrapolation would predict them to occur based on the calibration of the 99% remaining peak to valleys. They are due to transient dependencies such that a loss is followed by a loss, which is followed by a loss, which is followed by a loss. This kind of dependencies are largely missed by standard risk management tools, which ignore them and see lizard while they should see dragon kings. The root mechanism of a dragon king is a slow maturation towards instability, which is the bubble, and the climax of the bubble is often the crash. This is similar to the slow heating of water in this test tube, reaching the boiling point, where the instability of the water occurs, and you have the phase transition to vapor. And this process, which is absolutely nonlinear, cannot be predicted by standard techniques, is the reflection of a collective emergent behavior, which is fundamentally endogenous. So the cause of the crash, the cause of the crisis, has to be found in the inner instability of the system, and any tiny perturbation will make this instability occur. Si quieren ver el resto de la conferencia, entren al siguiente link. Nos vemos en el próximo capítulo de Link Empresarial.